Hola, hoy veremos el recorrido de un hombre que regresa a una boda familiar con la esperanza silenciosa de que, esta vez, las cosas sean distintas. Un viaje largo, recuerdos incómodos y una relación marcada por el favoritismo lo llevan directo a un momento inesperado en la entrada del evento. Lo que parecía una simple celebración se transforma en una experiencia de exclusión que lo obliga a tomar una decisión definitiva. Este relato habla de rechazo, límites y del punto exacto en el que alguien deja de intentar encajar, y empieza a elegirse a sí mismo. Después de un viaje de 4 horas para llegar a la boda de mi hermano, me encontré con él en la entrada. Me dijo que nuestra madre no creía que yo debía asistir. Pude ver a todos los invitados dentro, me quedé inmóvil medio minuto, y luego di la vuelta, conduje a casa y no hablé con nadie. 2 meses después, mi madre me llamó para preguntarme por qué me estaba distanciando de la familia. Había pasado casi 4 horas al volante cuando finalmente dejé que los nervios aparecieran. No estaban relacionados con la boda. Nunca me importaron demasiado los rituales, los discursos solemnes ni las barras libres. Lo que realmente me inquietaba era la familia. Más específicamente, mi madre y, en segundo plano, mi hermano Sebastián. Tengo 29 años, pero cada vez que estoy cerca de ellos ocurre lo mismo, algo dentro de mí retrocede. Me siento otra vez como a los 12. Atrapado en un papel que nunca elegí. El reemplazo. El que sobra. El que siempre está de más. Y aún así, pese a todo eso, fui. Hice la maleta, reservé un hotel, mandé a planchar un traje a último momento porque era la boda de mi hermano. Porque una parte de mí todavía pensaba que quizá, solo quizá, esta vez sería diferente. Sebastián y yo nos llevamos 3 años. Él siempre fue el mayor, el más alto, el que sabía hablar. Ese tipo de persona que siempre dice lo correcto en el momento justo. Los profesores lo adoraban. Los entrenadores también. Mi madre, sin reservas. Mi padre, bueno, mi padre no estuvo el tiempo suficiente como para amar bien a ninguno de los dos, pero si tuviera que apostar, sé que también lo habría elegido a él. Crecí viendo cómo Sebastián se llevaba cosas que yo ni siquiera sabía que quería hasta que ya no estaban disponibles para mí. Etc. Reconocimiento. Porciones más grandes de pastel. Nunca me sentí abiertamente resentido. Más bien me volví insensible. A los 17 años me fui de casa en cuanto pude y, aunque prometí no mirar atrás, mentiría si dijera que lo cumplí. Cumpleaños, fiestas importantes, funerales. Siempre había algo que me hacía volver. Y ahora, al parecer, también las bodas. La invitación llegó tarde. Sospechosamente tarde. Apenas 2 semanas antes del evento. Estaba dirigida a De Navarro. Sin acompañante. Ninguna mención a pareja, a pesar de que llevaba casi 2 años con Camila. Cuando llamé a Sebastián para preguntarle, fue impreciso. Dijo algo sobre el límite de invitados, que no era nada personal. Dejé el tema ahí. En parte porque Camila no podía asistir, tenía una conferencia ese fin de semana, y en parte porque no quería darles una excusa para excluirme del todo. Es extraño cómo uno sigue buscando aprobación de personas que han pasado toda su vida haciéndote sentir pequeño. Supongo que imaginé que llegaría, nos abrazaríamos, tomaríamos algo y por un momento volveríamos a ser hermanos. Que mi madre me sonreiría de verdad. Que no sentiría que estaba entrando en una celebración ajena vestido con expectativas. Salí temprano esa mañana. El viaje fue largo y silencioso, acompañado solo por una lista de canciones que parecían recuerdos mal guardados. Llegué al lugar poco antes de que comenzara la ceremonia. Era uno de esos sitios rústicos que intentan parecer elegantes, un granero remodelado, luces colgantes, frascos de vidrio como decoración. Aparqué en el estacionamiento de grava, bajé del auto y ajusté la corbata frente al espejo lateral. Estaba nervioso, sí, pero también extrañamente optimista. Entonces lo vi. Sebastián estaba en la entrada, con su smoking impecable. Más parecido a una foto promocional que a un novio real. Sonreí de forma genuina. Estaba a punto de saludarlo cuando noté su expresión. No era una sonrisa. Ni siquiera neutralidad. Era incomodidad. Frialdad. Como si mi presencia lo hubiera tomado por sorpresa. Hola, dije, acercándome. No intentó abrazarme. Solo se movió un poco y respondió. Hola, hermano. Pensé que estaba nervioso. Que la presión del momento lo estaba superando. Intenté no darle importancia. Hasta que habló. Escucha, mamá cree que sería mejor que no entres. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Me reí, convencido de que era una broma. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Miró al suelo, luego volvió a mirarme. Ella no sabía que realmente ibas a venir. Pensó que no aparecerías. Está muy estresada hoy. Me quedé mirándolo en silencio. El calor que salía del interior del salón. La música.
Las risas. Mi madre, seguramente con una copa en la mano, actuando como si solo tuviera un hijo. Y Sebastián, bloqueando la entrada, sin siquiera fingir culpa. No discutí. No pedí explicaciones. No exigí verla. Me di la vuelta, regresé al auto y conduje durante horas en completo silencio. Ni siquiera encendí la radio. Repetí la escena una y otra vez en mi cabeza. Su rostro. Esa pausa antes de hablar. El hecho de que no hiciera nada por detenerme. Algo dentro de mí se quebró despacio, sin ruido. No fue la exclusión en sí lo que rompió algo, sino la confirmación. La certeza de que, incluso en un momento así, nadie iba a elegirlo. Ese tipo de quiebre no hace escándalo, se instala y cambia la forma en que una persona se ve a sí misma para siempre. Cuando se lo conté a Camila, se enfureció. Dijo que iría personalmente a exigir explicaciones. Le pedí que no lo hiciera. No habría cambiado nada. Solo habría reforzado la narrativa de siempre, que exagero, que soy problemático, que veo conflictos donde no los hay. Esta vez no les di ese gusto. Me callé. Pasaron 2 meses. Nadie escribió. Nadie llamó. Ni siquiera un saludo automático en el chat familiar. Empecé a aceptar que tal vez habían decidido borrarme por completo. Hasta que el teléfono sonó. Era un miércoles cualquiera por la tarde. Vi el identificador, mamá. Me quedé mirándolo un minuto entero antes de responder. Una parte distorsionada de mí pensó que quizá llamaba para disculparse. O al menos para explicar. Hola, cariño, dijo con esa voz excesivamente alegre que solo usa cuando necesita algo. Has estado muy callado últimamente. ¿Está todo bien? Tu hermano dice que has estado evitando a la familia. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se hiciera pesado. Entonces, con calma, pregunté, ¿de verdad no querías que estuviera en la boda de Sebastián? Ella hizo una pausa. Apenas un instante. Lo suficiente para que la verdad se colara sin querer. Pensé que sería más simple así, dijo. Ya sabes cómo se ponen las cosas. No quería tensiones en su gran día. Sentí como la garganta se me cerraba. No fue tristeza. Fue rabia. Fue lucidez. ¿Cómo que no querías que yo estuviera ahí? Pregunté, con una calma que ni yo mismo reconocía. No empieces, respondió ella, dejando caer de golpe la dulzura falsa. Siempre retuerces todo. Ahí estaba. El guión de siempre. El mismo que había escuchado durante años. Sentí como subían a la superficie todas las veces que me dejaron fuera, las veces que me hablaron por encima del hombro, las culpas que me cargaron sin razón, las decisiones tomadas sin mí. Todo eso empujando desde dentro. Pero no grité. No lloré. Solo dije, está bien. Y colgué. Creo que ese fue el momento exacto en el que dejé de ser la versión de mí que ellos esperaban y empecé a convertirme en alguien distinto. No volví a llamarla. De hecho, no volví a llamar a nadie de mi familia después de eso. Por primera vez en años dejé de revisar sus redes sociales. Dejé de esperar mensajes. Dejé de imaginar ese cuento absurdo en el que, de repente, despertaban y entendían cuánto me habían lastimado. Ya no quería ser el que se quedaba del otro lado de la puerta esperando que alguien decidiera abrirle. Había terminado de mendigar migajas. Pero el universo tiene un sentido del humor retorcido. Justo cuando crees que estás listo para seguir adelante, te lanza un recordatorio directo al pecho. Todo empezó con un mensaje de mi prima Elisa. Ella y yo siempre habíamos sido cercanos. Para mí era como la hermana mayor que nunca tuve. Ruidosa, entrometida, brutalmente honesta, pero leal de una forma que mi familia directa jamás logró ser. El mensaje era corto. Demasiado. Hola, ¿podemos hablar? No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla con los dedos suspendidos sobre el teclado. Al final, decidí llamarla. No tenía sentido alargarlo. Contestó al segundo tono. Lo siento mucho, dijo antes incluso de que pudiera saludar. Me quedé en silencio. ¿Por qué? Pregunté. No me dijeron nada hasta hace unos días. Sobre la boda, sobre lo que pasó en la puerta. Dios, Daniel, eso fue una porquería. No dije nada. Yo pensé que te habías ido antes, continuó. O que te sentiste mal, o que tuviste un problema con el auto. De verdad. No sabía que no te habían dejado entrar, te lo juro. Seguía sin responder. No porque no creyera en ella, sino porque escucharla decirlo en voz alta hacía que todo fuera más real. Más pesado. Luego bajó la voz. Escuché a tu mamá hablando de eso en un brunch con la tía Marcela. Lo dijo como si fuera una anécdota ligera. Como si se tratara de algo que yo había manejado con elegancia. Sus palabras, no las mías. Sentí algo afilado subir por la garganta. No tristeza. Ni siquiera rabia. Vergüenza. Fue como si alguien hubiera vuelto a meter la mano en ese momento, y yo,
parado afuera con el traje bien planchado, pensando que tal vez, solo tal vez, esta vez sí me dejarían pasar, y hubiera volcado un balde de humillación helada sobre el recuerdo. Se rieron de eso. Mientras yo repetía esos 30 segundos una y otra vez como un bucle traumático, ellos brindaban con mimosas y lo trataban como chisme. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Mi voz sonó más plana de lo que esperaba. Daniel, ¿estás bien? Sí. No, respondió. No lo estás. Y no tienes que estarlo. Eso fue cruel. Mira, te voy a enviar algo. No tienes que responder, pero deberías verlo. El mensaje llegó un minuto después de que colgamos. Era una foto. Una foto familiar de la boda. Ahí estaban todos, mi hermano Sebastián, su esposa, mi madre, la tía Marcela, mi tío, mis primos. Todos impecables, abrazados, riendo. Y ahí, casi al frente del grupo, con una copa de champaña en la mano y una sonrisa amplia. Matías Fuentes. Parpadeé. Acerqué la imagen. No había duda. Un poco más grande, quizá con menos cabello, pero inconfundible. El mismo rostro arrogante que aparecía en mis pesadillas. Había sido mi acosador en la secundaria. Amigo de Sebastián en esa época. Me empujaba contra los casilleros por diversión. Una vez lanzó mi cuaderno de dibujo por la ventana del autobús escolar porque, según él, el arte era cosa de perdedores. Recuerdo a Sebastián riéndose cuando pasó. Diciendo que yo era demasiado sensible. Y ahora Matías Fuentes tenía invitación. Copa en mano. Foto oficial. Yo tuve una puerta cerrada. Ese fue el instante en que dejé de justificarlo todo en mi cabeza. Durante años me conté la historia de que quizá yo exageraba. Que tal vez eran malos expresando cariño. Que no querían hacerme daño. Pero esto no fue un error. Fue una decisión. Consciente. Deliberada. Eligieron excluirme. Humillarme. Priorizar a alguien que me había lastimado por encima de mí. Y aún así, no exploté. No mandé mensajes largos y catárticos al grupo familiar. No publiqué nada dramático en redes sociales. Simplemente guardé la vergüenza dentro, como siempre. Y seguí con mi vida. O al menos lo intenté. No me dejaron. 2 semanas después, recibí un mensaje de voz de mi madre. Su tono era seco. Molesto. Hola, Daniel. No sé qué te está pasando últimamente, pero tu prima Elisa dijo que estabas molesto por algo de la boda. No me parece correcto que lleves drama familiar a lo que debía ser una ocasión feliz. Sebastián tuvo un día maravilloso y no quiero que arruines ese recuerdo. Llámame cuando estés listo para ser razonable. ¿Razonable? Me reí. Esa risa amarga que no alivia nada. Siempre el mismo juego. Yo era el problema. Yo el conflictivo. No la madre que cerró la puerta en la cara de su hijo. No el hermano que lo permitió. Yo. El que se fue en silencio. Esa fue la semana en que dejé de contestar sus llamadas. Y entonces cambió de estrategia. Un día llegó una caja a mi departamento. Sin nota. Sin explicación. Dentro había un álbum de fotos. El álbum de la boda de Sebastián. Tapa dura, impresión profesional, cuero. Página tras página de sonrisas, bailes, abrazos. En la última hoja, un mensaje escrito en letras doradas. La familia lo es todo. No lloré. No grité. Solo lo cerré. Fui a la cocina y lo tiré a la basura. Creo que me quedé parado frente al contenedor cerrado unos 20 minutos. No porque quisiera sacarlo, sino porque no podía creer que alguna vez pensé que yo importaba para esa gente. Y entonces llegó la invitación a cenar. Otra vez Elisa. Sebastián y Valentina van a hacer una cena después de la luna de miel. Algo chico, solo familia. Sé que probablemente no quieras ir, pero creo que deberías. Me quedé mirando el mensaje. Una parte de mí estuvo a punto de borrar el mensaje y fingir que nunca lo había leído. Pero había otra parte, más antigua, más ingenua quizá, que todavía conservaba una mínima esperanza. Esa parte se preguntó si tal vez se trataba de una señal de tregua, una disculpa implícita, una forma silenciosa de reconocer errores pasados. Pensé que, tal vez, Sebastián por fin había entendido lo que había hecho. Acepté. Cuando llegué al restaurante, la mesa ya estaba ocupada casi por completo. Entré con una sonrisa incómoda, saludé con un gesto a algunos familiares y avancé con cautela. Sebastián levantó la vista al verme, y por un segundo, su expresión se tensó. Hola, dijo, poniéndose de pie para saludarme. Fue entonces cuando la vi. Mi madre estaba sentada junto a Valentina, perfectamente arreglada, con sus perlas habituales y ese labial que siempre usaba en reuniones familiares. No se levantó. Ni siquiera sonrió. Me dedicó esa mirada rígida, apretada, la misma que utilizaba cuando consideraba que yo estaba siendo difícil.
Busqué un lugar libre. Solo había uno, al extremo de la mesa, junto al perchero. Me acerqué, retiré la silla y ahí lo vi, un plato de papel. Los demás tenían vajilla de porcelana, cubiertos de metal, servilletas de tela. Yo tenía un plato descartable, un tenedor de plástico y una servilleta de una cadena de comida rápida. Miré el plato. Luego levanté la vista hacia mi madre. No reaccionó. Ni un parpadeo. Sebastián notó mi expresión. No es para tanto, dijo rápido. Nos quedamos sin platos. Recorrí la mesa con la mirada. Había al menos 2 puestos vacíos, completos, con todos los elementos intactos. Señalé uno de ellos. ¿Y ese? Sebastián se puso nervioso. Es para el primo de Valentina y su esposo. Llegan tarde. Asentí. No discutí. No levanté la voz. Simplemente tomé el plato de papel, caminé hasta el perchero, lo dejé allí y salí del lugar. No hubo palabras. No hubo escena. Salí, me subí al auto y me fui. Esa vez no manejé de regreso con esperanza. Manejé con una decisión clara. Con un plan. Pero eso vendría después. No respondí los mensajes de Elisa esa noche, ni al día siguiente, ni al otro. Se disculpó varias veces. Dijo que no sabía que iban a repetir ese comportamiento, que jamás me habría invitado de haberlo sabido. Le creí. Pero aún así, no contesté. No tenía fuerzas para consolar a nadie por una humillación que había sido mía. Después de esa cena, algo dentro de mí se apagó. No fue tristeza. Tampoco rabia como antes. Fue vacío. Como si me hubiera quedado sin combustible emocional. La ira, el dolor, incluso la esperanza, todo se había consumido. Seguía adelante por inercia, entumecido. Las semanas siguientes pasaron sin forma. Me concentré en el trabajo. Empecé a ir más al gimnasio, aunque nunca me había gustado. Comía solo. Dormía demasiado. Me quedaba mirando la pantalla del teléfono durante largos ratos, sin hacer nada en realidad. Este tipo de rutina vacía no es apatía, es shock prolongado. Cuando alguien sale de una dinámica abusiva, el cuerpo sigue funcionando, pero la identidad queda en pausa. No hay dirección todavía, solo supervivencia automática. Camila lo notó enseguida. ¿Estás bien? Me preguntó una noche, acurrucada a mi lado en el sofá. Asentí, pero ella negó suavemente. No estás hablando, dijo. Llegas a casa y te apagas. ¿Qué está pasando? Quise contarle todo. El plato de papel. La mirada fría de mi madre. Sebastián actuando como si yo no mereciera un lugar real. Pero las palabras no salieron. Son cosas de familia, dije. Siempre ha sido así. No era del todo cierto. No siempre había sido así. Había empeorado. Se había vuelto más evidente, más deliberado. En algún punto, dejaron de fingir. Decidieron que yo no encajaba en su imagen. Y la única razón por la que seguí intentando fue porque creía que podía ganarme mi lugar de nuevo. Aquí aparece una verdad incómoda, no se trataba de amor, sino de mérito. De creer que portarse mejor, aguantar más o doler menos podía comprar pertenencia. Ese es el núcleo del desgaste. Camila me escuchó en silencio. Sabía que estaba ocultando cosas, pero no insistió. Nunca lo hacía. Me daba espacio. Y, curiosamente, eso me hacía querer hablar más que cualquier presión. Esa noche, ya en la cama, le dije, creo que necesito dejar de hablar con ellos. Ella no dijo ya era hora ni te costó bastante. Solo asintió. Haz lo que necesites, respondió. Así comenzó el silencio. No lo anuncié. No hice un comunicado. Simplemente dejé de aparecer. No más cenas familiares. No más mensajes. Salí del grupo familiar sin ruido. Bloqueé números uno por uno. Dejé correos sin responder. Por primera vez en mi vida, no sentí que debía interpretar el papel que otros habían escrito para mí. Y eso fue aterrador. El miedo no viene de la soledad, sino de la libertad. Cuando ya no hay guión externo, aparece la pregunta que siempre se evitó. ¿Quién es si no intenta agradar? Al principio, el vacío fue insoportable. Como amputar una parte de mí mismo. Aunque estuviera dañada, aunque me hubiera estado consumiendo lentamente, seguía siendo parte de mí. Y ahora ya no estaba. Una noche lloré con una intensidad que me sacudió entero. Camila me sostuvo sin decir nada. Me dejó romperme. Después de eso, empezó la recuperación. Lenta. Silenciosa. Fragmento por fragmento. El primer paso fue la terapia. La había evitado durante años. Me decía que estaba bien, que otros la pasaban peor, que era un lujo innecesario. Pero ya no podía más. Necesitaba ayuda para entender todo. Su nombre era Paula. De mediana edad, mirada aguda,
una calma que hacía sentir seguridad incluso cuando uno se desmoronaba. Desde la primera sesión me sentí cómodo. ¿Qué te trae aquí?, preguntó. Me quedé en silencio unos segundos. Creo que mi familia me odia, dije al fin. Ella asintió, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo así. Cuéntame. Y lo hice. Hablé del favoritismo. De los comentarios sutiles. De cómo Sebastián siempre recibía el beneficio de la duda. De cómo mi madre utilizaba la culpa como un arma. Hablé de la boda. De la puerta cerrada. Del plato de papel. Paula no se escandalizó. No exageró. Eso no es solo favoritismo, dijo una vez. Es negligencia emocional. Posiblemente abuso. La palabra me dejó helado. Nunca lo había visto así. Me parecía demasiado dura. Pero cuanto más hablábamos, más sentido tenía. El abuso no siempre es gritos o golpes. A veces es exclusión. Invisibilización. Borrarte poco a poco. También me ayudó a ver algo más. Yo había aprendido a minimizar mi dolor. A justificar a quienes me lastimaban. A protegerlos, creyendo que eso era amor. Te enseñaron cuál era tu lugar, me dijo. Y ahora estás desaprendiendo eso. Por eso duele. Tenía razón. Nombrar el daño es el punto de no retorno. Una vez que se reconoce como abuso, ya no se puede volver a romantizarlo. Lo que antes era familia complicada pasa a ser un sistema que falló. Con el tiempo, empecé a sentirme más fuerte. Empecé a escribir. A meditar. A salir a caminar sin música, sin distracciones, dejando que mis pensamientos fluyeran. Por primera vez, estaba aprendiendo a existir sin pedir permiso. Empecé a pasar más tiempo con Camila, y también a dedicar horas a proyectos creativos que durante años había dejado de lado. No porque no me gustaran, sino porque en algún punto me convencí de que no valían nada. De que no tenían sentido si no servían a un propósito concreto, si no eran útiles para alguien más. Volví a pintar. Al principio fueron lienzos pequeños, casi tímidos. Abstracciones simples, color, forma, movimiento. Nada planeado. Nada explicado. Solo dejar que la mano hiciera lo que necesitaba hacer. Y, por primera vez en mucho tiempo, crear algo sin pedir permiso ni buscar aprobación se sintió bien. Liberador. Una noche, Camila se quedó observando uno de los cuadros durante varios minutos. No dijo nada al principio. Luego sonrió y comentó, «Deberías subir esto». Negué con la cabeza de inmediato. No, no es nada. Quiero decir, no es profesional. Ella levantó una ceja, esperando una explicación que no supe darle. Así que, casi por inercia, lo publiqué. La respuesta fue modesta, pero genuina. Algunos amigos comentaron. Un par de reacciones. Incluso alguien de la universidad, a quien no veía ni hablaba desde hacía años, me escribió para decirme que la pieza le recordaba a algo que había visto en una galería de Nueva York. Me reí, como si fuera una exageración amable, pero guardé el mensaje. En silencio. Durante el mes siguiente, subí más trabajos. Abrí una cuenta de Instagram solo para el arte. Sin apellido, sin biografía, sin contexto. Solo imágenes. Poco a poco, empezaron a aparecer seguidores. Likes. Compartidos. No era masivo, pero era constante. Y, sobre todo, era mío. Sentí que por primera vez estaba construyendo algo real, algo que no dependía de nadie más. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva pieza, el teléfono vibró. Número desconocido. No contesté. Minutos después, llegó un buzón de voz. Dudé antes de escucharlo, pero lo hice. Era Sebastián. Su voz sonaba incómoda, insegura, como si estuviera caminando sobre terreno frágil. Dijo que lamentaba lo de la boda, lo de aquella cena. Que no había sabido manejar la situación. Que nuestra madre estaba muy estresada y que él no supo qué hacer. Y, al final, soltó un bote extraño, hermano, seguido de un pedido para que lo llamara. Escuché el mensaje varias veces. Cada vez con más atención. Buscando sinceridad. Responsabilidad. Alguna señal de cambio real. Pero lo único que encontré fue culpa sin crecimiento, arrepentimiento sin reparación. No devolví la llamada. Aquí se marca una frontera definitiva, no todo arrepentimiento merece acceso. Decidir no responder no es castigo, es autocuidado. El silencio, esta vez, no es sumisión, es elección. Abrí un lienzo nuevo. Pinté algo oscuro, denso, honesto. Capas superpuestas. Bordes irregulares. Lo titulé El plato de papel. Y por primera vez en mi vida, no me sentí el hijo olvidado ni el hermano invisible. Me sentí artista. Me sentí yo. Pero ahí no termina la historia. Porque cuando creí haber encontrado un poco de paz, algo ocurrió que volvió a sacudirlo todo.
Todo empezó con un correo electrónico. Asunto simple, interesado en una muestra local. La remitente era Natalia Herrera, curadora de un centro cultural comunitario de tamaño medio, a unos 20 minutos de la ciudad. Decía que había encontrado mi cuenta mientras buscaba artistas locales para una exposición dedicada a nuevas voces en el arte abstracto. Mencionó el plato de papel. Dijo que tenía algo crudo, inconcluso, algo que la obligó a detenerse. Me quedé mirando la pantalla largo rato, preguntándome si era real. Camila, por supuesto, estaba eufórica. Este es el momento, dijo, dando pequeños saltos como una niña. Es solo una galería comunitaria, aclaré. Ella rodó los ojos. No lo minimices. Creaste algo. Lo vieron. Eso ya es una victoria. Y lo era. Pero también era algo más. Era un cambio. Por primera vez, alguien me valoraba no por ser el hermano de Sebastián, ni por cargar con la decepción silenciosa de mi madre, sino por algo que yo había creado. Sin contexto. Sin pasado. Sin equipaje emocional. Natalia y yo nos reunimos en una cafetería pocos días después. Tendría poco más de 30 años, el cabello rizado y desordenado, y un portapapeles que no soltó en ningún momento. Amable, pero directa. Hizo preguntas reales, sobre mi proceso, mis intenciones, en qué más estaba trabajando. Le conté sobre mi cuaderno, donde a veces escribía frases o ideas antes de pintar. Me pidió verlo. Dudé. Sonrió. No para apropiarse, dijo, sino para entender. Se lo entregué. Pasó algunas páginas hasta detenerse. Dijo. La puerta de la boda. Eso es un cuadro. Parpadeé. ¿De verdad lo crees? No lo creo. Lo sé. Hazlo. Lienzo grande. Colores duros. Que incomode. Así nació Umbral. Una pieza vertical, estrecha, con una línea roja atravesando el centro como una herida. De un lado, tonos cálidos y difusos, del otro, azules fríos y bordes afilados. Como alguien parado afuera de algo a lo que nunca lo dejaron entrar. A Natalia le encantó. Seleccionamos 5 obras para la muestra, el plato de papel, Umbral, herencia, ningún asiento reservado y una nueva que estaba terminando, reencuadre. Esta última era distinta. Más luminosa. Como los primeros rayos de sol filtrándose por una ventana rota. La inauguración quedó programada para principios de primavera. Viernes por la noche. Vino, bocadillos, jazz suave. Natalia esperaba buena concurrencia, críticos locales, algunos coleccionistas y, lo más importante, prensa. No era enorme. Pero era real. Y entonces surgió la idea. No de golpe, sino de a poco, como un hilo del que empecé a tirar sin saber a dónde llevaba. Todo empezó cuando Camila, en broma, dijo, apuesto a que a tu madre le explotaría la cabeza si viera tus cuadros en una galería. Me reí, pero el pensamiento se quedó conmigo. ¿Y si los veía? ¿Y si todos los veían? Al principio, me pareció algo infantil. Fantasía adolescente. Llegar exitoso. Mostrarles lo que habían ignorado. Recibir aplausos. Dar la vuelta e irme. Pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía algo importante. No se trataba de venganza. Se trataba de recuperar la narrativa. Durante años, mi familia fue dueña del relato. Ellos decidían quién era yo dentro de la historia común, el callado, el exagerado, el inestable, el que nunca terminaba de encajar. Y durante mucho tiempo, les permití hacerlo. Les dejé apropiarse de recuerdos que también me pertenecían, la puerta cerrada el día de la boda, el plato de cartón, las cenas de cumpleaños donde yo aparecía apenas como una nota al margen. Pero eso cambió. Porque por primera vez tenía una voz clara, firme, y estaba dispuesto a usarla. Así empezó todo, con planificación. No con confrontación ni reproches directos, sino con algo mucho más efectivo. El primer paso fue la visibilidad. De manera discreta, contacté a varios blogs de arte independientes, algunos medios culturales locales y un par de boletines comunitarios. Nada masivo, nada estridente. Les envié fotografías de las obras, el folleto de la galería y una breve declaración artística. Mi trabajo habla de exclusión, de memoria, de la reconstrucción de una identidad que otros intentaron borrar. Directo. Honesto. Lo suficientemente preciso como para incomodar. Aquí hay una madurez poco común, no buscar reparación emocional directa, sino reposicionarse. No pide disculpas, no exige reconocimiento. Simplemente se vuelve visible en sus propios términos, y eso es lo que desarma a quienes siempre controlaron el relato. Después actualicé mi Instagram personal, el que está vinculado a mi nombre real. Agregué el enlace a la página de la muestra y publiqué una sola imagen con un texto sencillo. Algunos saben que llevo tiempo creando en silencio.
Esta primavera presento una colección que explora la familia, la identidad y las heridas invisibles que cargamos. Es personal. Es crudo. Si estás cerca, ven a verla. No etiqueté a nadie. No fue necesario. En mi familia, los rumores viajan rápido. A los pocos días llegó el primer mensaje. De mi tía Marcela. Wow, estoy orgullosa de ti. No sabía que pintabas. Luego apareció Benjamín, mi primo. Acabo de ver el folleto. Esa obra del umbral, fuerte, de verdad. Después escribió Sebastián. Su mensaje fue breve. No sabía que estabas haciendo estas cosas. Felicidades. No respondí a ninguno. Pero entendí perfectamente lo que Sebastián no se animaba a decir. ¿Esto va a ser sobre nosotros? Y la respuesta era sí. Sí, lo era. El silencio aquí es clave. No responder no es indiferencia, es control. Por primera vez, no reacciona al ritmo de ellos. Los deja enfrentarse a la incomodidad de verse reflejados sin mediación ni defensa. No porque quisiera señalar con el dedo o gritar acusaciones, sino porque era imposible separar esas obras de todo lo que habían hecho, y de todo lo que eligieron no ver. Mi intención no era exponerlos con nombres propios, sino mostrar la verdad con calma, con elegancia, en un espacio lleno de desconocidos sosteniendo copas de vino bajo luces suaves. El segundo paso fue la invitación. Nada de sobres ni mensajes privados. Creé una invitación pública usando la herramienta de RSVP de la galería. Cualquiera con el enlace podía registrarse. Envié el enlace únicamente a Elisa. A nadie más. En menos de 24 horas, mi madre se había anotado. Luego Sebastián. Después mi tío, su esposa, y, para mi sorpresa, Matías Fuentes. Sí, ese Matías. Al parecer, seguía en contacto con Sebastián. Supongo que la boda reavivó viejos vínculos. No me molestó. De hecho, que Matías estuviera presente en lo que iba a ocurrir tenía algo de justicia poética. La presencia de Matías no es casual ni anecdótica. Representa todo lo que fue permitido, protegido y normalizado en nombre de la familia. Que esté ahí expuesto, sin confrontación directa, es una forma silenciosa de ajuste moral. Camila me ayudó con la planificación del espacio. Natalia Herrera, la curadora, me asignó una pared en un sector semiaislado, con una iluminación más dramática. Colocamos la obra umbral en el centro, flanqueada por plato de cartón y sin asiento reservado. Bajo cada pieza, una placa mínima, título y una sola frase. Sin nombres. Sin referencias explícitas. Pero el mensaje era imposible de ignorar. Plato de cartón. ¿Cuántas formas existen de decirle a alguien que no es bienvenido? Sin asiento reservado. Una mesa familiar tiene muchas sillas. Salvo cuando eres yo. Umbral 30 segundos. Una puerta cerrada. Una vida entera. La noche de la inauguración estaba nervioso. No por el arte. Por ellos. Sabía que vendrían. Sabía que recorrerían la sala fingiendo no reconocerse. Sabía que hablarían en voz baja y me observarían desde lejos. Vestí de negro. Sencillo. Limpio. Camila estaba a mi lado, con un vestido color vino. Enlazó su brazo con el mío y apretó suavemente. Respiré hondo. La gente fue llegando poco a poco. Primero desconocidos. Luego amigos. Después compañeros de trabajo. Y entonces apareció Elisa. Me abrazó con fuerza. No sé cómo estás de pie ahora mismo, me susurró. Sonreí. Porque esta vez no estoy afuera de la puerta. Después llegaron ellos. Sebastián entró primero. Luego mi madre. Después el resto. Avanzaban juntos, como un pequeño grupo compacto. Al principio evitaron mi pared. Dieron vueltas por la sala, observaron el trabajo de otros artistas. Sebastián conversaba superficialmente. Mi madre sonreía con esa expresión ensayada que usaba en eventos de la iglesia. Pero, inevitablemente, se acercaron. Desde el otro extremo de la sala los observé leer las placas. Una por una. Nadie habló. El rostro de mi madre permaneció inmóvil. Demasiado. Como si no terminara de entender lo que estaba viendo, o como si lo entendiera perfectamente y se negara a darme esa satisfacción. Sebastián se detuvo largo rato frente a umbral. Frunció el ceño. Luego levantó la vista y me miró. No se acercó. Ninguno lo hizo. Y estaba bien. Porque esta vez no los necesitaba. Este es el verdadero cierre, no hay abrazo, no hay perdón público, no hay reconciliación estética. Solo una verdad expuesta y la aceptación de que algunos vínculos no se reparan, se trascienden. Ya había tomado todo lo que intentaron enterrar, la humillación, la soledad, la traición, y lo había transformado en algo que no podían borrar ni reescribir. En arte. En verdad. Ahora la habían visto. Y no podían desverla. Creí que ahí terminaría todo. Me equivoqué. 2 días después del evento,
Mi teléfono sonó. Número privado. Normalmente no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Hola? Hubo una pausa. Daniel, soy tu madre. No respondí. Esperé. Vi la exposición, dijo al fin. Tu trabajo. Otra pausa. No me gustó la forma en que decidiste retratar a esta familia. Fue innecesario. Fue honesto, respondí, tranquilo. Se quedó en silencio. Luego soltó una risa corta, tensa. Esa es tu versión. No, dije, sin elevar la voz. Esa es la versión. Solo que no pensaste que alguna vez tendría el espacio para contarla. Pude imaginarla sentada en su sala impecable, con las perlas aún al cuello, golpeando suavemente su taza favorita, como siempre hacía cuando intentaba dominar una conversación sin alzar la voz. Estás exagerando, dijo. Estabas invitado a la boda. Nadie te impidió ir. Me impidieron entrar. Eso no fue así. Fue Sebastián quien dijo que no querías que pasara, continué. Mamá cree que no deberías entrar, ¿te suena? No respondió. Creíste que no lo recordaría, añadí. Pero lo recuerdo. Siempre estabas intentando mantener la paz. En realidad, solo no querías que arruinara tu imagen perfecta. Respiró hondo, como si fuera a lanzar otro discurso. Pero olvidaste algo, dije antes. Yo estoy en ese retrato familiar, te guste o no. Colgué. Y en ese momento supe que había terminado. Terminado de permitirle hablar por mí. Terminado de dejar que cualquiera de ellos me narrara. Aún así, no esperaba lo que vino después. Una semana más tarde, un artículo se volvió viral. No era mío. Ni siquiera hablaba directamente de la exposición. Era una columna de opinión en una revista cultural local titulada El poder sanador de la reclamación, como un artista transformó el trauma familiar en una declaración elegante y devastadora. Ni siquiera sabía que la autora había estado presente aquella noche. Pero ahí estaba. La historia ya no era solo mía. Y, por primera vez, tampoco era de ellos. Nunca supe con exactitud a quiénes había invitado Natalia Herrera. El artículo no mencionaba nombres propios, pero describía con precisión quirúrgica la exposición, el espacio, las piezas, la atmósfera cargada, las reacciones incómodas del público y la forma en que el artista, yo, había transformado el silencio, la exclusión y la ausencia en algo físico, imposible de ignorar. El texto hablaba de cómo la obra obligaba a mirar lo que normalmente se evita. Cerraba con una frase que se me quedó clavada en el pecho. Solo puedes dejar a alguien afuera durante cierto tiempo antes de que empiece a construir sus propias puertas. Después de eso, empezaron los correos. Al principio fueron conocidos lejanos, gente con la que apenas había cruzado palabras en el pasado. Luego, completos desconocidos. Mensajes largos, honestos, algunos escritos de madrugada. Personas que decían cosas como, tu obra me hizo sentir visto, lloré leyendo las placas, esa pieza del plato de papel fue mi infancia entera. Muchos hablaban de catarsis, de identificación, de una herida que no sabían cómo nombrar hasta ese momento. Fue abrumador, pero también profundamente reparador. Poco después llegó una invitación formal para postular a una exposición regional, esta vez remunerada. Luego apareció una comisión privada. Después otra. En cuestión de 2 meses, lo que había sido un proyecto paralelo empezó a tomar forma propia. Ya no estaba simplemente pintando por necesidad personal. Estaba construyendo algo más grande, algo con estructura, con proyección. Y, como siempre ocurre, la noticia terminó llegando a mi familia. Mi primo Benjamín me escribió de nuevo. ¿Estás en todos lados, hermano? El chat familiar está ardiendo. No respondí, pero sonreí. Esa sonrisa tenía más peso del que esperaba. Después llamó Sebastián. Dejé que el teléfono sonara hasta apagarse. Minutos más tarde llegó un mensaje, creo que deberíamos hablar. Así que lo llamé. Sonaba distinto. Inseguro. Tenso. Hola, dijo. Quería decirte que lo siento. Guardé silencio. Por todo, continuó. La boda, la cena, la forma en que manejé las cosas. Quise mantener la calma con mamá, evitar conflictos, y al final lo único que hice fue dejar que hiciera lo que quisiera. Y tú siempre terminabas pagando el precio. No lo interrumpí. Vi tu obra, añadió. Me golpeó fuerte. Me vi reflejado. Y lo odié, no porque fuera mentira, sino porque era verdad. No quiero seguir siendo ese tipo de persona. Eso me descolocó. ¿Por qué ahora? Pregunté. No lo sé, respondió. Ver a desconocidos entenderte cuando yo nunca lo intenté, me hizo darme cuenta de que nunca te vi de verdad. Solo repetí lo que mamá decía que eras. Su voz se quebró un poco. Perdón, Daniel. Por primera vez en mucho tiempo, le creí. Gracias, le dije. De verdad. Sé que no puedo arreglar el pasado, añadió,
Pero si algún día quieres hablar, solo tú y yo. Sin mamá. Sin presión. Me gustaría. Le dije que lo pensaría. Y lo hice, aunque no de inmediato. Porque todavía había una persona pendiente. Mi madre. No volvió a llamar. Ni después del artículo, ni cuando la exposición empezó a ganar notoriedad. Pero sí envió una carta. Una de verdad. Escrita a mano. Reconocí su letra al instante, cursiva limpia, perfecta. Sobre color crema. Papel caro. Perfume. Empezaba con mi nombre. Daniel. No reconozco a la persona en la que te has convertido. No seguí leyendo. Doblé la hoja y la tiré a la basura. En ese momento entendí algo esencial. No había ganado poder a través del enojo ni de la confrontación. Tampoco intentando que ella me viera. Lo había ganado cuando dejé de necesitarlo. Esa es la verdadera revancha, no hacer daño, sino no depender de quien nunca supo cuidar. Con el tiempo, empecé a involucrarme en proyectos locales. Nada ostentoso ni pensado para exhibirse. Espacios pequeños, casi invisibles, donde se reunían chicos que no encontraban su lugar en ninguna parte. La mayoría cargaba con esa incomodidad silenciosa que nadie sabe nombrar, demasiado sensibles, demasiado callados, demasiado distintos. No buscaban aprobación. Buscaban permiso para existir. No les hablaba de técnica ni de reglas. Les decía que usaran lo que tuvieran a mano y que no pidieran disculpas por ello. Si algo les duele, les decía, conviértanlo en forma. Y después decidan si alguien merece verlo. A veces preguntaban por mis obras. Yo no entraba en detalles. Solo explicaba que nacieron de una vez en que me dijeron que esperara afuera. Así que dejé de esperar, concluía. Y armé un lugar propio. Cuando llegó la convocatoria para la muestra regional, no dudé demasiado. Presenté una pieza nueva, distinta a todo lo anterior. Un formato amplio, líneas duras, un espacio incompleto que obligaba al espectador a detenerse. Dos presencias sugeridas, una fracturada, la otra ausente. El título era sencillo, casi irónico. Un nombre que solía sonar como refugio, ahora convertido en eco. La obra se vendió esa misma noche. No hubo discursos ni celebraciones exageradas. Solo caminé fuera de la galería con una calma que nunca había sentido. Camila estaba a mi lado. Mi trabajo ya no necesitaba explicaciones. Y, por primera vez, yo tampoco. Algunas historias no se resuelven con reconciliaciones forzadas ni con cuentas saldadas en voz alta. Hay finales que llegan cuando uno deja de tocar puertas cerradas y entiende que nunca necesitó una llave. Y hay cierres que no hacen ruido. Simplemente, se sostienen.